cuáles son los cuadros clínicos, el diagnóstico y el tratamiento en general, ¿no? Porque cada una de los tipos de neurosis pueden tener alguna particularidad. Entonces esto, bueno, recordando un poquito para tratar de colocarnos en el tema, habíamos comentado la clase pasada de que en relación a la diferencia entre neurosis y psicosis, pues lo importante que siempre tienen que recordar es que permanece intacto el contacto con la realidad, ¿no? De que no hay violación de las normas sociales, o sea, básicamente la conducta es aceptable, los síntomas son reconocidos por el paciente y la ansiedad sobre todo es el malestar o el síntoma fundamental de todas estas entidades que conforman el síndrome neurótico o hoy en día dentro de la clasificación del CID-10 llamado trastorno neurótico. Bueno, según Eisen, la neurosis y la psicosis son dimensiones independientes, ¿no? Cada uno va por correderas diferentes. En cambio, para Freud era una sola dimensión del funcionamiento del yo, era como que pues iba desde, digamos, desde una neurosis hasta, va avanzando y el último grado de la regresión, de la desintegración del yo sería pues la psicosis, ¿no? Bueno, entonces recordando el síndrome neurótico, para ya yendo al tema, recordar siempre de que el síntoma principal es la ansiedad, el paciente tiene conciencia de enfermedad, se da cuenta de que algo le pasa, está en contacto con la realidad, sufre y busca ayuda, entonces es ego distónico, no hay alucinaciones, no hay delirios, su sintomatología puede traerle problemas en la vida en sociedad, ¿no? En cuanto a la conducta, en cuanto al comportamiento, sobre todo para los demás, ¿no? O sea, trae problemas a los demás. Dice que el neurótico empieza a generar dificultades alrededor, ¿no? Eh, Presentó conflictos emocionales en la infancia, ¿no? Dentro de todo síndrome neurótico hay que averiguar los antecedentes, sobre todo los antecedentes biográficos. No tiene base orgánica, ¿no? No hay cómo representarlo incluso en la anatomía patológica. No se hereda y se aprende de los padres y de la sociedad neurótica, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, entonces dependiendo de lo que vamos, de las señales que nosotros vamos recibiendo de nuestro entorno, es que podemos ir conformando un tipo de personalidad neurótica. Entonces, ¿cuáles son las características de estas personas que pudieran, ¿no? Tener este tipo de síndrome? Dice, a veces suele ser un poco excesivo, no transgrede las normas sociales, es inseguro, temeroso, algo egocéntrico, le cuesta expresar los sentimientos, sus sentimientos, a veces muy impulsivo, hace cosas de las que luego se arrepiente, suele sentirse siempre culpable de sus actos, desea hacer cosas, pero sus pensamientos lo limitan. No, por eso ellos, el trabajo mayor es la psicoterapia, se habla pues de creencias irracionales, ¿no? De pensamientos inadecuados, pero que bueno, están allí, no rondándole siempre y eso hace de que limiten cualquier otra cosa que ellos quisieran aprender. Sufre y hace sufrir a los demás, se estresa con facilidad, suele estar enfermo y somatiza sus preocupaciones, ¿no? O sea, hay algunas personas que cuando entran en estas circunstancias de sus pensamientos o de lidiar con la vida cotidiana, si es que pues no puede hacerlo, no puede confrontarlo, empieza a somatizar, ¿no? O sea, su cuerpo se empieza a expresar. Y entonces les comenté que dentro del síndrome neurótico pues tenemos la neurosis de ansiedad o síndrome neurótico de ansiedad o hoy en día llamado trastorno ansioso, ¿no? La neurosis depresiva, obsesiva, compulsiva, hipocondríaca, fóbica, neurasténica, despersonalización, desrealización, la histérica que se puede expresar como conversiva y disociativa. Bueno, vamos a un poquito a definir cada una de ellas. Entonces, también se le mostró en la clase pasada alguna de las sintomatologías que pueden tener estos tipos de neurosis, ¿no? Entonces, bueno, saben ustedes que la neurosis de angustia o síndrome ansioso o trastorno ansioso, pues cursa con síntomas tipo ahogos, taquicardia, palpitaciones, ¿no? Neurovegetativas, ¿no?
vómitos, diarreas, espasmos. Creo que ustedes ya conocen, ¿no? Toda la sintomatología ansiosa que pudiera ocurrir. Bueno, entonces, nosotros, bueno, dentro del CI-10, que es lo que nosotros usamos, ya pues hay una serie de diagnósticos de nosología que van a ser explicados durante el curso de clínica o de psiquiatría clínica. Nosotros nos vamos a remitir aquí básicamente a los síndromes. Entonces, dentro de lo que es el síndrome ansioso o neurosis ansiosa, el síntoma predominante de la ansiedad, ¿no? Como que es el síntoma predominante de todos los síndromes neuróticos, también pueden darse síntomas somáticos graves. En crisis de pánico, los síntomas aparecen rápidamente y aumentan en intensidad. Las crisis de angustia suelen durar entre 5 y 3 minutos. Es más frecuente en mujeres. Suelen iniciarse entre los 20 y 30 años. Algunas pacientes desarrollan secundariamente dependencias al alcohol o a los ansiolíticos. Se asocia con agorafobia. Bueno, entonces, ¿por qué desarrollan secundariamente? Porque generalmente estas personas tienden a refugiarse o tienden a relajarse mediante el licor o empieza la toma pues de los ansiolíticos sin receta médica, y los ansiolíticos al inicio hacen tolerancia y luego hacen dependencia, aumentando pues la cantidad de tabletas para poder sentir los mismos efectos, ¿no? Y como empieza joven, entonces realmente pues es el gran riesgo de dependencia en aquellos que empiezan a ingerir licor o a fumar marihuana o a tomar ansiolíticos para calmar ansiedad, generalmente van a desarrollar dependencia. Bueno, entonces hoy en día lo llamamos como síndrome de ansiedad, ¿no? Cualquier persona que empiece a presentar esta sintomatología, nosotros colocamos pues, dentro de la historia clínica síndrome ansioso. La ansiedad constituye el elemento central en la psicopatología, presente como síntoma en la mayor parte de los procesos psicopatológicos, ¿no? La mayoría pues, de los trastornos en psiquiatría puede presentar concomitantemente con un síndrome de ansiedad. Dentro pues de la frecuencia en cuanto a concurrencia, en las consultas externas los trastornos de ansiedad son los más frecuentes y también es la principal causa de visita en los centros de atención primaria, ¿no? Es donde más van a encontrar ustedes casos de ansiedad, ¿no? Es a lo que más recurren, ¿no? Las personas. Hoy en día, a causa pues, del COVID, se ha incrementado el síndrome de ansiedad, ¿no? Se ha incrementado la asistencia a los consultores externos por ansiedad. Así que es importante más o menos tener conocimiento. Bueno, este es más o menos un rango de cómo es que se presenta la frecuencia, la la prevalencia a nivel mundial de ansiedad, ¿no? Lógicamente, hoy en día, pues sabemos que hay una guerra, ¿no? En Medio Oriente. Entonces ahí de repente ya hoy en día la ansiedad ha aumentado, ¿no? En las poblaciones aledañas, pero más o menos, pues, el rango es un poquito amplio, ¿no? Algunos hablan de 2%, otros hablan de 6%, de 8%, de 10%. Entonces, dependiendo de los países o de repente el tipo de escala que hayan utilizado, se puede encontrar un rango de ansiedad diferente. Generalmente está variando, ¿no? Entre más o menos un 4 a 6%, 8%, ¿no? Entonces acá vemos, pues, donde está mucho más intenso el color, más o menos estamos hablando de más del 6% de ansiedad que tiene la población, ¿no? Entonces, mire, pues ustedes acá en estas zonas de Argentina, Brasil, acá, pues en Canadá, Estados Unidos, ¿no? Bastante ansiedad, ¿no? Australia también, en esos países africanos, y aquí, no sé qué país será, pero tenemos generalmente un poco más de ansiedad que en otros países.
Entonces, la definición de ansiedad en términos fenomenológicos o subjetivos, ¿no? Según Spielberg, es una reacción emocional con sentimientos de tensión, aprehensión, nerviosismo, preocupación, así como activación del sistema nervioso autónomo. Bueno, esa es una manera de definir la ansiedad. Una propiedad importante de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria, capacidad de anticipar o señalar el peligro. Pero estando todavía dentro de lo manejable, dentro de lo que es normal, tiene una utilidad biológica adaptativa, ¿no? Entonces nos sirve para protegernos del peligro. Entonces, pero se convierte en desadaptativa cuando ya se anticipa a un peligro pequeño o irreal, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando más bien interfiere con la vida funcional del individuo y este peligro es muy pequeño y es muy desproporcionado a la sintomatología, en ese caso ya estamos hablando de trastorno de ansiedad. Ya no tiene una utilidad biológica adaptativa. Entonces, pues se dice que en la ansiedad hay un triple sistema de respuesta. Entonces hay una respuesta fisiológica, una respuesta cognitiva y una respuesta conductual. Entonces, por ejemplo, la cognitiva. Entonces se dice, ¿no?, que uno primero piensa y luego uno siente. Entonces uno piensa, soy incapaz, me voy a jalar. Y otro pensamiento es demasiado arriesgado, ¿qué dirán mis padres? Y si mi mente se queda en blanco, esos son los pensamientos. Los pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, estos pensamientos luego empiezas tú a sentir, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Luego de los pensamientos viene la sudoración, viene la parte fisiológica, ¿no? La taquicardia, las molestias gastrointestinales, que pueden ser diarrea, vienen los temblores. ¿Y cuál es la conducta, no? La conducta. Bueno, vienen las conductas compulsivas, que puede ser el uso de sustancias, ¿no?, para poder calmarse, o la ingesta compulsiva también. Entonces, se tiene que dar esta triple respuesta para nosotros decir que esta persona pues sufre de un trastorno ansioso. Entonces, las manifestaciones ya en letras, en palabras, es pues, tenemos acá los síntomas físicos, la parte urinaria, generalmente micción frecuente en la parte neurológica. Bueno, las personas dicen que sufren frecuentemente de cefaleas o de mareos, ¿no?, o de desmayos, ya un poquito más intenso en cuanto a la sintomatología, ¿no? Los síncopes, que no tienen una base orgánica. Neurovegetativa, viene la sudoración, los temblores, los hormigueos, adormecimientos, enrojecimiento o rubor facial o la palidez, ¿no? Personas cuando se ponen nerviosas, o bien se ponen pálidas, o bien presentan un rubor, ¿no? Y el trastorno del sueño, que también es algo muy frecuente, pues algunas personas tienen un insomnio inicial, otros tienen un sueño fraccionado, y despiertan al día siguiente con la sensación de que no han podido descansar y están cansados y están con sueños y no rinden en el trabajo. Además que la falta de sueño te va a provocar irritabilidad diurna, ¿no? Bueno, en cuanto a los síntomas conductuales como parte de la triple respuesta, tenemos comportamiento de alerta, bloqueo afectivo, o sea, te quedas de repente paralizado, ¿no? Inquietud motora o empiezas a caminar de un lugar a otro, rasgos de preocupación, facies que expresa, sorpresa, preocupación, miedo, posturas corporales cambiantes. Bueno, no está tranquilo, ¿no? Hay una inquietud. Entre los síntomas cognitivos, entonces, son nuestros pensamientos. Entonces, generalmente los pensamientos de una persona, de alguien, que está con neurosis o con un síndrome neurótico, más o menos esta es su manera de pensar. Tiene generalizaciones negativas, ¿no? Siempre me sale, o todo me sale mal siempre, ¿no? Siempre me va mal. Entonces, ellos les sucede, por ejemplo, una vez alguna circunstancia, pero ya lo generalizan, ¿no?, para toda la vida.
Se siente afectado negativamente por todo, hay temores injustificados, ¿no? Que no tienen una base real. Real, digamos, que tenga que ver o que justifique un temor, ¿no? Pensamientos radicales. Nunca, nunca, nunca me voy a sacar 20, ¿no? Nunca voy a poder llegar a cumplir todos mis sueños, ¿no? Jamás me va a salir, todo me sale mal, los siempre, los nunca y los jamases, ¿no? Esos son los pensamientos radicales, ¿no? Que realmente no existe, pues, porque en la vida todo es muy relativo, ¿no? Entonces hoy puede ser que no te salga algo, pero mañana, pues, quizás es diferente, ¿no? Entonces, la tendencia, sin embargo, de estas personas es a tener este tipo de pensamientos. Emociones negativas, constantes juicios de valor, que tiene que estar, que básicamente predomina, ¿no? La parte emocional, ¿no? Olvida los hechos que hayan podido suponer gratificación en el pasado, ¿no? Entonces, es como que tú le das un remarcador a estas personas y le dices, a ver, remarca lo más importante de tu vida. Y solamente pues va a remarcar las cosas negativas, ¿no? Y las cosas positivas pues ni siquiera se acuerda. Llega a ignorar el contexto de los aspectos positivos y tiene dificultad para concentrarse. ¿Por qué tienen dificultad para concentrarse? Porque paran rumiando sus penas, ¿no? Como están constantemente rumiando, o sea, los pensamientos están constantemente en su cabecita de manera negativa, ya no presta atención a lo que sucede alrededor. Es decir, ellos están atentos básicamente a su medio interno, a sus pensamientos internos. Entonces eso le quita la concentración para las cosas externas. Entonces, más o menos, dentro del árbol diagnóstico de la ansiedad, nosotros, bueno, viene una persona con un síndrome ansioso y tenemos que definir, pues, ¿no? ¿Cuál de estos tipos de clínica de nosología puede ser? Puede ser un ataque de pánico, puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, puede ser un trastorno de estrés postraumático, puede ser una agorafobia, una fobia social, una fobia simple, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿No? Es lo que nosotros tenemos que definir y que luego ya dentro de la clínica, en psiquiatría clínica, van a aprender cada una de estas nosologías. Entonces aquí tenemos nuestro arbolito. Bueno, alguien presenta, pues, viene una persona con un síndrome neurótico, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿existe causa orgánica, psiquiátrica o consumo de sustancias? Entonces, si es sí, entonces son una ansiedad secundaria, si existe una causa orgánica, si es no, entonces si esta está desencadenada por el estrés. Si está desencadenada por el estrés, tenemos que descartar un trastorno por estrés agudo o postraumático. Entonces, si no está desencadenado por el estrés, tenemos que ver si cursa con crisis, ¿no? Por episodios, con crisis de ansiedad. Si es sí, es un trastorno por angustia. Si esta angustia o esta ansiedad extrema tiene una conducta evitativa, entonces si tiene una conducta evitativa es trastorno de angustia con agorafobia. Luego, si no cursa con crisis, está asociado a pensamientos ansiógenos, sí. Entonces, si está asociado a estos pensamientos que generan ansiedad, que no quiere tenerlas, que le provocan mucha angustia, entonces tenemos que descartar un trastorno obsesivo compulsivo. Si no está asociado a pensamientos que generan ansiedad y que no quiere, recurrentes que no quiera tenerlo, entonces tenemos que ver si la ansiedad es bastante persistente. Si es persistente, entonces estamos hablando de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que es casi permanente, ¿no? Y si no es persistente, está vinculada, dice, a circunstancias o situaciones evitativas, entonces no. Entonces es un trastorno de ansiedad típico. Pero si esta ansiedad está asociada más a una conducta evitativa, ya nosotros tenemos que ver. Si está vinculada a circunstancias sociales, no. Esta es una fobia simple. Una fobia simple pues es a los animalitos, a los ascensores, a las alturas, eso le llaman fobia simple. Y si está vinculada a circunstancias sociales, es la fobia social. Muy bien, entonces es más o menos así cómo se maneja pues el algoritmo en lo que es el síndrome neurótico o síndrome neurótico de ansiedad
o síndrome ansioso. Entonces, hay una comorbilidad, ¿no? Dice, las tasas de comorbilidad en ansiedad son mayores en las muestras clínicas que en la epidemiológica. Solo el 33% de los trastornos de ansiedad reciben solo este diagnóstico, ¿no? La mayoría es comorbilidad. La depresión es un trastorno que está frecuentemente asociado. Bueno, dependiendo de la magnitud, pues nosotros decimos en todo caso de que está cursando más con depresión o más con ansiedad, pero por lo general van los dos juntos y tanto así que en el CIE-10 se denomina trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces han estado, dice, estas dos terminologías están históricamente unidas, ¿no? Y el CIE-10 ya lo define como trastorno mixto. Entonces parece pues existir que a favor de un trastorno mixto que contemplan síntomas más leves o subclínicos de ansiedad y depresión conjunta. Bueno, se dice de que entonces cuando hay este trastorno mixto de ansiedad y depresión, por lo general coexisten no de manera tan intensa, porque cuando es intensa generalmente va a los diagnósticos de depresión únicamente, que puede ser leve, moderado, grave, con o sin síntomas psicóticos, o va solamente al diagnóstico único de trastorno de ansiedad, que puede ser de ansiedad generalizada, que puede ser de ansiedad típica, ¿no? Pero cuando aparentemente ambos coexisten, ¿no? Pero de manera leve, pues lo denominamos así. Dice, de hecho, los centros de atención primaria están llenos de personas con estos síntomas. A veces es fácil determinar el diagnóstico principal y secundario, pero otras veces no. Entonces, estos investigadores propusieron un modelo tripartito de ansiedad y depresión. Cuando se presenta un afecto negativo, ¿no?, en el paciente, que puede expresarse como distrés o disforia o malestar, ¿no? La persona pues se siente, tiene un malestar subjetivo, ¿no? Una disforia, le llamamos nosotros. Hay una hiperreactivación fisiológica, que es más específico de la ansiedad, y hay una disminución del afecto positivo, que es más específico de la depresión, ¿no?, que es la anedonia, el desgano, ¿no? Entonces es el más específico de la depresión. Pero bueno, si se presentan estos tres, nosotros podemos decir que es un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Bueno, el trastorno de pánico, bueno, es pues son síntomas de ansiedad mucho más intensa, ¿no? Entonces son episodios de crisis de angustia. Hay síntomas físicos de todo tipo, de gravedad alarmante y también síntomas psicológicos. El curso es crónico con complicaciones, la ansiedad anticipatoria, ¿no? Entonces no ha pasado nada, pero la persona piensa que algo malo le va a pasar, que se va a desmayar, que le va a pasar algo y nadie lo va a auxiliar. Hay preocupaciones hipocondríacas, ¿no?, que de repente pues está mal del corazón, ¿no?, que tiene alguna dolencia, y hay conductas evitativas. Entonces, dentro de la frecuencia de síntomas, acá hay pues una tablita donde más o menos está de mayor a menor cuáles son los síntomas que con más frecuencia se presentan. Entonces tenemos que con más frecuencia hay palpitaciones, taquicardia, disnea, sensación de muerte, mareo, temblores, sudoración, ¿no?, molestias precordiales, náuseas, dolor abdominal, ¿no? Eso es lo que más. El miedo a perder el control también es un síntoma que muchos de ellos tienen, ¿no? O miedo a volverse loco también te dice. Ellos vienen y dicen, quiero saber si me estoy volviendo loco, ¿no? Y te empiezan a narrar un poco su sintomatología ansiosa. Luego tenemos el otro síndrome o la otra neurosis fóbica. Como sabrán, creo que ya hemos estudiado eso, en parte trastorno del pensamiento. Las fobias son miedos irracionales, intensos, desproporcionados, o sea, desproporcionado al estímulo, ¿no?, que se caracterizan por conductas de evitación y escape. El enfermo entiende que su fobia es absurda y es patológica. Entonces se clasifica hoy en día, las clasificaciones está como agorafobia,
ahorita lo voy a explicar, a los espacios abiertos, ¿no? A la fobia social y las fobias específicas, ¿no? En estos tres grandes grupos están divididos las neurosis fóbicas. Entonces la agorafobia es un miedo intenso a estar en lugares abiertos o en situaciones en las cuales puede ser difícil escapar o donde la ayuda o nadie lo puede ayudar. Aparecen síntomas similares a la angustia y son temores agorafóbicos, por ejemplo, estar solo fuera de casa, caminar y mezclarse con la gente, hacer cola, ingresar a bancos, viajar en autobús o en cualquier lugar lleno de gente, ¿no? Entonces, un trastorno de ansiedad asociado con pánico. La persona presenta un miedo intenso frente a dos o más de las siguientes situaciones. Uso del bus, espacios abiertos donde nadie lo va a poder ayudar, sitios cerrados, encontrarse con una multitud o estar fuera de casa solo, ¿no? O sea, el problema de la agorafobia es muy limitativa porque la persona, si es que no hace un tratamiento, al final no sale de casa, ¿no? Entonces se queda dentro de casa y ya no puede hacer sus cosas. Bueno, hoy en día con todo esto del trabajo remoto, de pronto que sí puede funcionar, ¿no? Pero realmente antes era, pues, no habían esos trabajos y era muy limitante porque la persona no puede salir de casa. Es, digamos, es un diagnóstico muy importante, ¿no? Y que puede causar mucha discapacidad, la agorafobia. Luego tenemos la fobia social, que es un temor persistente, irracional, desproporcionado a las situaciones sociales. No logran estar en público, o sea, no puede pues exponer ni ponerse delante de la gente, ¿no? Miedo a ser evaluado negativamente en situaciones sociales, miedo a actuar mal, miedo a la crítica, básicamente, ¿no? O sea, respuesta de ansiedad cuando se expone a situaciones sociales temidas. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes? Hablar en público o en pequeños grupos, dar su opinión, dar su comentario, comer pues en restaurantes, ¿no? Salir, pasear en público, ser el centro de atención, ¿no? Los fóbicos sociales no pueden, evitan todo eso. O sea, para que sea fobia, porque hay gente que es tímida, ¿no? Pero para que sea fobia, tiene que haber la conducta evitativa. La fobia específica ya es a diversas cosas. Temor persistente, irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situaciones específicas. Volar, precipicios, ¿no? Es estar en el último piso y mirar abajo, ¿no? Animales, administración de inyecciones, sangre, ¿no? Puede ser, por ejemplo, tipo animal, perro, gato, cucaracha. Al perro, ¿no? La fobia más común quizás. El tipo ambiental, yo creo que las alturas, ¿no? Es donde es más común. Después a la sangre, a las inyecciones, ¿no? Ese tipo de fobias, y es complicadísimo, pues, cuando uno los tiene que poner una inyección. De tipo situacional, a los aviones, a los ascensores, ¿no? Estos son los más frecuentes, aviones y ascensores. Y otros tipos ya puede ser, dice, evitación fóbica de situaciones que pueden provocar atragantamiento, vómitos, ¿no? Muy bien. Luego, el otro tipo de síndrome, tenemos la neurosis obsesiva compulsiva o síndrome obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la característica esencial predominante? Son los pensamientos obsesivos, ideas obsesivas y los actos compulsivos, o sea, la conducta, ¿no? Los pensamientos obsesivos son ideas, no solamente ideas, pueden ser imágenes, pueden ser impulsos mentales que irrumpen una y otra vez en la mente del paciente sin que pueda evitarlo. Los pensamientos pueden estar dominados por secuencias de ideas, el recuerdo de una escena de comportamiento perverso o de actos violentos también. Suelen ser desagradables. La compulsión, en cambio, son conductas, actos repetitivos, desenfrenados que realiza el paciente para liberarse de la obsesión, ¿no? Para que se vaya la idea, ¿no? Al momento de hacer la conducta, los rituales, la idea ya baja de intensidad, ya no lo perturba, entonces se siente menos ansioso. Porque la idea, claro, es que se vaya la ansiedad, ¿no? Ese es el objetivo de la compulsión. Entonces,
El cuadro de este tipo de neurosis son de lo más complicado, de lo más dolorosos e incapacitante. O sea, es bien difícil el tratamiento, ¿no? Y es pues crónico y los limitan bastante, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen la obsesión por el chequear que todo esté bien en casa, entonces empieza pues, ¿no? A verificar que esté todo desenchufado, todo apagado, y llega tarde a todas partes, porque no es que lo verifique una vez, ¿no? Lo verifica 2, 3, 4 veces, pues dependiendo de lo que su cabeza le mande. Las personas más propensas son las que tienen una personalidad meticulosa, perfeccionista, rígida e insegura. El paciente tiene sentimiento de culpa o de vergüenza, sufre insomnio, inquietud y fatiga, pues todo el día está en esa situación, ¿no? De las ideas recurrentes y los rituales, hasta que se agota. Entonces, esto es más o menos los síntomas. Bueno, tenemos los subtipos de contaminación, de prevención, de orden, de acumulación, de agresividad, de sexo, de religión, necesidad de constancia y de repetición. Entonces, de contaminación, creo que es, bueno, la contaminación es la más frecuente, ¿no? El miedo a la contaminación por los polvos, microbios, líquidos, por enfermedades. El ritual, la conducta es lavarse la mano, ¿no? Y es sus manos, para nosotros comprobar que esté con un trastorno excesivo de contaminación. Uno le pide, pues, muéstreme sus manos y ustedes van a ver que sus manos están blancas, ¿no? De tanto jabón. Entonces, pues ahora que hemos estado con esta cuestión del COVID, estas personas han sufrido mucho, porque incluso hasta las personas que aparentemente no sufrían de estos trastornos de contaminación obsesiva compulsiva, bueno, hemos estado en ese plan, ¿no? De, de lavarnos, de echarnos alcohol, de echarnos gel y tanta cosa. Entonces ellos, por ejemplo, han sufrido pues el doble o el triple. De prevención, dice, duda constante, ¿no? Hay trastornos obsesivos de duda, ¿no? Entonces tiene que confirmar constantemente también con la familia si lo que está haciendo está bien, o si ha cometido un error, si se lo ha puesto bien o no. Las dudas obsesivas, de orden, preocupación excesiva por el orden, o sea, ellos, por ejemplo, en su cuarto tienen un orden específico para dejar sus cosas. Se dan cuenta hasta el más mínimo movimiento de algunos de sus objetos y entra en angustia, ¿no? De acumulación son aquellos que coleccionan objetos sin valor, papel, o sea, basura básicamente, ¿no? Entonces, pero no lo puede evitar, ¿no? Entonces se acumula y acumula. De agresividad, temor de hacer daño a sí mismo, a los otros, trastorno obsesivo compulsivo de sexo, imposibilidad de controlar pensamientos o impulsos sexuales prohibidos, no deseados, de religión. Entonces, por ejemplo, pacientes que decía que le viene a la cabeza insultar a Dios, ¿no? Entonces este paciente pues sufría bastante también, ¿no? De religión, necesidad de constancia, seguir cada día el mismo camino para ir al trabajo, o atravesar la calle en el mismo punto, o sentarse en la misma silla de la mesa, o comer con su propio cubierto, con el mismo cubierto, de repetición o de cuenta, repetir palabras o contar. Por ejemplo, el número de escalones al subir las escaleras, tocar cierto número de veces la mesa antes de sentarse, o tocar la puerta. O sea, siempre es la misma cantidad. O rezar 3, 4 veces, o sea, y tiene que cumplirse, ¿no? Si alguien le interrumpe, le vuelve a empezar. Entonces, síntoma del trastorno obsesivo compulsivo y sus variantes. Bueno, pasamos a la neurosis histérica. A ver, este tipo de neurosis se aplica a un trastorno súbito como respuesta a un estrés emocional, ¿no? Se diferencia dos clases o se expresan de dos formas. De tipo conversivo, son con síntomas físicos, ¿no? Los síntomas incluyen a los sistemas neuromusculares
y sensoriales, o sea, parálisis sensoriales o sordera, ¿no? Sordera histérica, ¿no? O sea, no es neurosensorial, sino que es básicamente por un estrés intenso. Por ejemplo, personas que están sufriendo un asalto, de pronto ya no escuchan, ¿no? Pasa el estrés, termina el asalto, de ahí a poco tiempo ya vuelven a escuchar. Entonces son neurosis histéricas de tipo conversivo. De tipo disociativo, en la cual hay un estrechamiento de la conciencia, ¿no? Entonces, de estas dos maneras se pueden presentar. Se observa que el paciente tiene beneficios, o sea, hay una ganancia secundaria, pero no es voluntario, ¿no? O sea, este tipo de estado, de alguna manera, le genera cierto tipo de beneficio secundario, ¿no? De repente, de tipo de atención, de tipo de cuidados, ¿no? Más frecuente en el sexo femenino, busca afecto, demanda mucha atención, hay una personalidad inmadura. Y los síntomas, creo que es importante que lo sepan, que los síntomas principales de esta neurosis histérica no están bajo el control consciente del paciente, o sea, no es voluntario, ¿no? En la clasificación actual lo tenemos dentro de los trastornos disociativos o de conversión, ¿no? Dentro del 6 y 10 está como trastornos disociativos o de conversión. Bueno, entonces tenemos la de tipo conversivo. Síntoma principal consiste en la alteración psicógena de alguna función corporal, parálisis, temblor, ceguera, episodios convulsivos. Por ejemplo, hay parálisis de tipo histérico, ¿no? Y son aquellas parálisis que, por ejemplo, también ante de repente hipnosis o de repente esos trances, esos pastores o esa gente, ¿no? Que dice que va a uno de esos tipos de rituales, chamanes, ¿no? Y entra pues sin poder caminar y sale caminando, ¿no? Eso sucede más cuando este tipo de parálisis de tipo conversivo histérico. En esos casos resulta, son personalidades sugestionables de tipo conversivo o puede ser neurosis histérica de tipo disociativo. Entonces acá hay un estrechamiento de la conciencia, estrechamiento del campo de la conciencia, restricción del campo de la conciencia. Parece servir a un propósito inconsciente y generalmente va seguido o acompañado por amnesia selectiva. Entonces hay una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, de la memoria, de la identidad personal y de la percepción del entorno. Puede ser brusca o gradual, puede ser transitoria o puede ser crónica. Puede originarse a partir de acontecimientos psicosociales muy estresantes, ¿no? Por ejemplo, acción de guerra, ¿no? Una violación o una violencia extrema, ¿no? O traumático, o haber presenciado algún tipo de situación muy intensa. Puede haber cambios de la personalidad y se conserva intacto el contacto con la realidad. Pues no está psicótico, ¿no? Ya. Luego tenemos el otro tipo de neurosis, la neurosis de despersonalización. Entonces, el sujeto, ¿no? Cursa con sentimiento de irrealidad, de extrañeza hacia sí mismo, hacia su cuerpo y hacia el ambiente. Cuando es hacia el ambiente, más se habla de desrealización, ¿no? No reconoce el ambiente donde está, a pesar que puede ser su casa. Se asocia con las primeras etapas de reacción esquizofrénica, o sea, la persona cuando está entrando ya en las primeras etapas que le llaman trema, periodo trema de la esquizofrenia, antes que aparezcan las alucinaciones, la persona pasa por una intensa angustia y una despersonalización, ¿no? Siente que algo está cambiando en él, pero no sabe qué, ¿no? Los síntomas se asocian también a trastornos neurológicos que pueden afectar los lóbulos temporal y parietal. Entonces, acá dice, mi nombre es despersonalización.
Sentirse desapegado de sus emociones. Hay una extrañeza en relación a sus emociones, como si fuera un robot. Sentirse como que si estuviera fuera del cuerpo, de su cuerpo. Entumecimiento en la mente o cuerpo, como si sus sentidos estuvieran apagados. Sensación de que su cuerpo y sus extremidades están distorsionados. O sea, no reconoce, ¿no? Parte de su cuerpo. Sentirse desconectado de su propia mente, de su cuerpo, de sí mismo. Sentir como si parte de su cuerpo fueran del tamaño incorrecto. Sentirse como si no pudiera controlar lo que hace o dice. Percibir su cuerpo como extraño o que no le pertenece. Eso es pues un síndrome de despersonalización. Y está dentro del síndrome neurótico. Luego tenemos la neurosis hipocondríaca. Es el miedo a tener o la creencia de que tiene una enfermedad física grave basado en la interpretación errónea de los síntomas corporales, ¿no? De repente tiene una pequeña fiebre y ya cree pues que tiene una infección grave, ¿no? Tiene un dolorcito por ahí, ya piensa que tiene cáncer, ¿no? O sea, generalmente hay esa interpretación. Es más frecuente en varones, aparece en varios trastornos psiquiátricos, el paciente se siente culpable y solo, exagera enfermedades, las fabrica, siempre se queja que está enfermo. Pero no es una simulación, ¿no? O sea, realmente forma parte de su neurosis. Siempre está en hospitales y farmacias, busca obtener una gran protección y un cuidado exagerado. Bueno, está constantemente, pues, ¿no? En exámenes, está constantemente tomando pastillas, ¿no? Puede llegar a convertir la enfermedad en una expresión de sentimiento de culpa, preocupación con respecto a los procesos orgánicos, está acompañado de quejas de tipo físico y es común la depresión dentro de la neurosis hipocondríaca, ¿no? Porque bueno, nadie le entiende, va al médico y el médico tampoco le entiende porque le dice que no tiene nada, ¿no? Entonces termina deprimiéndose el paciente. A ver, ¿cuáles son las otras características? Los síntomas físicos pueden ser sensaciones corporales normales, pero las percepciones están aumentadas, ¿no? O bien concomitantemente hay una somatización de sus emociones, o bien hay un trastorno de somatización de situaciones no resueltas, o de una angustia o de una ansiedad que no está resolviendo debido a sus conflictos. Los exámenes físicos y pruebas diagnósticas son negativas, a pesar del convencimiento de que está enfermo, ¿no? Reacciona con alarma ante cualquier signo de enfermedad, ¿no? Pero siempre pues lo magnifica. Está muy pendiente de cómo funciona su cuerpo. Mantiene la creencia de que sufre alguna enfermedad en particular y a medida que el tiempo progresa puede cambiar a otra enfermedad, ¿no? Tiene una sintomatología polimorfa, pero básicamente debemos encontrar esta triada: preocupación o miedo a enfermarse. Hay una convicción de enfermedad y hay síntomas somáticos, ¿no? Que de repente son algunos pequeños síntomas que pudiera tener, pero lo magnifica. Pero tiene que presentarse esto: la preocupación a la enfermedad, la convicción de que sufre alguna enfermedad y los síntomas somáticos. Bueno, el tratamiento pues en el hipocondríaco, eh, bueno, hay que conseguir una alianza terapéutica. Claro, porque el asunto es muy, muy complicado, ¿no? Porque el paciente quiere que se le demuestre que sí está enfermo. Entonces, como no lo está, es difícil a veces al terapeuta hacer la alianza, ¿no? El tratamiento está basado en psicoterapia y farmacoterapia, ¿no? La farmacoterapia de repente para si está muy ansioso, si está muy deprimido, ¿no? Pero para la parte del pensamiento, para la parte de la creencia, bueno, para eso pues no hay medicación, ¿no? Ahí que funciona la psicoterapia. Si es que funciona también. La neurosis neurasténica es caracterizada por debilidad, fatiga, sentimiento de encontrarse exhausto. Hay un sentimiento, puede existir depresión y sentimiento de autoculpa, autodesprecio. Es frecuente en la adolescencia tardía,
Y en algunos casos puede aparecer un episodio psicótico agudo, no necesariamente, ¿no? Entonces, la neurosis neurasténica está caracterizada por debilidad, fatiga y sentimiento de encontrarse exhausto, cansado, ¿no? Bueno, el trastorno de somatización es una alteración también crónica de síntomas físicos y generalmente se inicia antes de los 30 años, personas jóvenes, ¿no? Los síntomas también pueden ser polimorfa, ¿no? Dolorosas, gastrointestinal, sexuales, pseudoneurológicos. Quejas somáticas, historias largas y complicadas, náuseas, vómitos, dificultad para tragar, la bola histérica que le llaman, dolor de brazos y piernas, respiración entrecortada. Bueno, dolores, ¿no? Hoy en día pues existe el diagnóstico de fibromialgia, respiración entrecortada, amnesia, dismenorrea. Suele creer que han estado enfermos toda la vida. Bueno, el cuadro clínico en general, ¿no? De lo que puede presentarse en estos síndromes neuróticos, podemos encontrar dolor de cabeza, gente que se queja de dolor de cabeza, voluntad débil, pérdida de la gana de trabajar, sueño alterado. Además de la ansiedad, ¿no? Tiene que haber ansiedad en todos estos cuadros que comprenden el cortejo del síndrome neurótico ansioso. Además de la ansiedad que encontramos, trastorno de la esfera sexual, problemas de agresividad, trastorno del sueño y estado de fatiga. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues en cada uno de estos tipos que tenemos del síndrome neurótico, entonces lo importante es el examen mental, ¿no? De cómo nosotros evaluamos al paciente. Lo otro importante es la historia clínica, los antecedentes, la historia biográfica, la evaluación médica y las observaciones del curso clínico. Las pruebas psicológicas también son muy útiles para identificar la neurosis y para diferenciar quizás de otros trastornos de base orgánica. Manifestaciones principales o incluyen angustia exagerada, síntomas histéricos, fobia, depresión, ¿no? Es de lo que hemos más o menos descrito en las láminas anteriores. Bueno, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta el diagnóstico? Uy, me olvidé la N. Diferencial. La evolución, la intensidad, la inconstancia de los síntomas somáticos, o sea, es una polimorfa, ¿no? Síntomas somáticos polimorfos que no se adecuan a ningún tipo de organicidad. Lentitud inconstante, no continuo, ausencia de delirios, tentativa de suicidios, cuadro clínico contradictorio, ¿no? Que no se corresponde a ninguno de base orgánica, y ausencia de deterioro en los test mentales, ¿no? Está pues cognitivamente bien, tiene un CI normal. Tratamiento, como ya les mencioné, psicoterapia y farmacología en causa de que la depresión y la ansiedad sean muy intensas, o porque no duermen, ¿no? En ese caso también damos tratamiento farmacológico, ¿no? Y psicoterapia es para sus creencias irracionales, para su pensamiento inadecuado. Entonces, el examen mental de este síndrome neurótico, por lo general, a ver, el aspecto general. Bueno, esto es como se hace, así es como ustedes tienen que hacer el examen mental de cualquier paciente. El aspecto general, ahí es como lectoscopía en semiología. Tienen que hablar ustedes de todo lo que ven. Su apariencia es normal. En el caso del obsesivo, su apariencia es exageradamente cuidada, limpia y de acuerdo al lugar donde se encuentra. Pueden presentar signos físicos de ansiedad en el caso del síndrome de Tourette, que es un síndrome de tics, ¿no? Percepciones, no sufre alucinaciones. En cuanto a la función parcial del lenguaje y pensamiento, el curso es coherente. O sea, es un lenguaje finalístico, pensamiento coherente. En la velocidad puede presentar disfemia, tartamudez, ¿no? La disfemia es una tartamudez. En el contenido puede tener ideas obsesivas, ideas de temor, ideas histéricas, entre otras, o ideas fóbicas también, ¿no? Afecto, es eutímico, o sea, el afecto es normal, a menos que esté muy deprimido. Otro, el síndrome neurótico. Motricidad, su condición motora se muestra alterada. Puede ser que esté inquieto, ¿no?
o en caso de los conversivos puede haber parálisis. Cognición, intelecto, la persona que sufre neurosis está ubicada, está orientada en tiempo, espacio, persona. Memoria, tanto anterógrada como retrógrada, está en perfecto funcionamiento. A menos que esté haciendo un trastorno disociativo, ¿no? Ahí la memoria puede estar alterada. Confiabilidad, son personas confiables. Impulsividad, pueden ser impulsivas, o en cuanto en voluntad también se ve lo que es la impulsividad, ¿no? Y lo que es la parte conductual. Y juicio es, tienen conciencia, ¿no? Tienen conciencia de enfermedad, tienen conciencia de que algo les pasa, ¿no? A diferencia del psicótico. Bueno, muy bien, entonces eso es en relación al síndrome neurótico. Entonces estaríamos con eso terminando lo que es el síndrome neurótico. Muy bien. Doctora Sánchez. Hola. ¿Se escucha? Sí, doctora, buena. Ah, hola, ¿qué Sí, tal? doctora. Ya, bueno, con esto hemos terminado. Luego Sí, esto sí, te escucho, doctora. Ya. Sí, doctora. Sino que estaba Doctora, apagado. para que descargue la lista de asistentes. Ah, sí, también, gracias. Ya, Bueno, no sé si un hay rato algunas al cosas que doctor decir, doctora. Flores, que Sí, también ya, entre, no sé si ya. entrará para comunicarles que se ha recibido, pues, ¿no? Por intermedio de la delegada general, se ha recibido que el cronograma que ha hecho la universidad. Entonces, estamos viendo, ya tenemos el orgánico, psicótico, ya tenemos todo eso. Entonces, por favor, queremos que, no, ¿verdad? Estaba en nuestros planes, ¿no? Porque hemos estado, como le digo, para terminar a fines de este mes. Pero felizmente nosotros habíamos avanzado ya. Para nosotros también, a lo menos para los profesores, ha sido una sorpresa, ¿no? Recibir este nuevo calendario. Y nosotros tenemos que cumplir, porque bien claro dice que el día 23 de marzo tengo que estar pasando las actas, las notas a las actas. Entonces, no tampoco no hemos corrido, no estamos dentro de lo normal nosotros. Entonces, a partir de la próxima semana comienzan los exámenes, ¿sí? Cada grupo dará su examen con su profesor. Tenemos el martes hasta el sábado, ¿sí? Entonces, como ustedes, cada grupo es de 34, entonces ustedes ya van viendo desde el martes quienes empiezan a dar su examen, ¿sí? Con su profesor. Entonces, porque tenemos que sacar, ¿por qué? Porque hay que sacar notas, hay que sumar, hay que dividir. Entonces, y hay que hacerlo con mucho cuidado, porque después nos equivocamos en un punto, están reclamando. Y nosotros no vamos a estar a cada rato corrigiendo. Entonces, sí tenemos una semana para poder evaluar, sacar promedios y el día 23 estar pasando a las actas las notas. ¿Sí? Entonces, eso queríamos comunicarles a todos para que ya vayan poniéndose un poco las pilas. Hay alumnos que muy bien, ¿para qué, no? Y hay otros que, bueno, deben tener problemas, no sabemos en realidad, ¿no? Pero no justifica nada, así tengamos problemas, tenemos que seguir adelante. No podemos parar el carro, ¿sí? Entonces, por favor, traten de estudiar esta semana, porque el examen es oral, no hay escrito, porque bien está escrito en el sílabus, y nuestro ente rector para nosotros es el sílabus, porque ya está firmado por todas las autoridades. Otros profesores, otros me dicen, doctor, no, yo me responsabilizo por mí. Cada quien se responsabilizará por sus actos.
Si hay profesores que lo hacen, es de ellos, su decisión. Pero yo, por lo menos, me gusta mantener la línea, ¿no? Y además respetar a las autoridades, porque si ya nos pusieron eso contra nuestra voluntad, pero ya lo pusieron, ya se firmó un acta, entonces tenemos que hacer, porque después, mañana más tarde, salen los papelitos. Mire, usted hizo esto, no era esto. Y hay procesos viciales en eso. Y después lo anulan. Y no queremos caer en eso, ¿sí? Lo correcto es lo correcto. Así nos hayamos opuesto, pero ya todos firmaron y tenemos que respetar, ¿sí? Porque ya está firmado, está en documento, está todo. Y todos verán en su sílabo cómo es la calificación. Nadie quiere hacer fuera de lo, sino dentro de lo establecido, dentro de las normas, ¿sí? Que a mí me parece, que a ti no te parece, ya no está en discusión, ¿sí? Entonces, por favor, respetemos todo lo que está escrito y además con las autoridades, ¿no? No estamos haciendo nada ilegal. Entonces, por favor, estudien. Hoy día, por ejemplo, ya sería el último, para todos, creo, nuestra última práctica para los 3 profesores y ya el día martes comenzamos los exámenes. ¿Por qué? Porque cada uno es oral. Entonces a veces unos se demoran más, otros menos, ¿no? Va a depender cómo contesten. Entonces queremos amplitud para no, en el tiempo, para no caer en eso, ¿no? Que a mí no me dio tiempo, a usted sí le dio tiempo, no es eso. Queremos para todos. Entonces, los primeros serían, ¿cuántos serían? Ustedes son 34. Serían los primeros, a ver, los primeros 17 entrarían del martes al viernes. Y los otros 17 que faltan serían el sábado, ¿sí? Entonces, por favor, ya eso también depende de sus profesores. Eso es para mí, pero los profesores tienen también su forma y es respetable. Tanto el doctor Flores como de la doctora Canachero, pónganse de acuerdo con ellos, ¿no? Cómo van a dar su examen. Ya eso es responsabilidad de cada profesor. Yo estoy hablando para mí, ¿sí? Que empezamos el martes con los primeros grupos y el día sábado los otros 17 que faltan y terminan ya su examen, ¿sí? Todos queremos terminar bien. Por favor, estudien. Tienen sábado, domingo, lunes. 3 días para los que comienzan y los otros tienen más días, ¿no? Entonces, por favor, queremos que todos salgan bien, pero eso no depende de nosotros, va a depender de ustedes, ¿sí? Pero en realidad los profesores queremos que todos salgan bien. Por ejemplo, miren lo que hay. Yo empecé con 86, ahorita en la reunión hay 97 y ustedes son 104. Siempre ha habido un déficit de 8, de 9, ¿sí? Por favor, no para mi curso, para todos los cursos. Señores, esa hora está programada. No es que ustedes están programados en 2 cursos y traten de cumplir con ese curso cual sea. Están a 4 de la tarde, ahí esté. Están 7 a las 8 de la mañana con la doctora, ahí esté. Porque son cursos programados. Nadie le ha duplicado el horario a ustedes. Pero yo no sé qué pasa. No, doctora, está en el otro. No, doctora, está en el otro curso. No es así. Todos tenemos que aprender a respetar nuestros espacios, nuestros tiempos, ¿sí? Porque si no, es un pandemonio. Entonces, el uno hace una cosa, el otro, y las finales, ninguna de las dos cosas hizo bien. Entonces, por favor, traten de ordenarse, ¿sí? Hay mucho desorden. No crean que acá yo soy vivo, la otra es, no. El que hace eso, él es el tonto, no al que le hace, porque él está rompiendo reglas, está haciendo cosas que no son. Eso no se llama viveza, no se llama que es más, no. Hemos aprendido mal la lección nosotros. He escuchado muchas cosas de los alumnos
Y a veces da pena, ¿no? Porque ustedes son los futuros médicos. Nosotros nos vamos, pero ¿qué dejamos? Por eso es que yo a veces insisto, los valores, señores. Si no hay valores, así sean médicos, así sean presidentes, sean ministros, ¿no? Bueno, para ciertas cosas valdrán, pero para otras no. Entonces, por favor, traten de mejorar. No para nosotros. Nosotros ya tenemos un título, tenemos una reputación. Para ustedes, ¿sí? Y queremos, por eso la semana pasada verdad que me dio mucha pena, ¿no? Porque los últimos que salió es Villarreal, ¿no? El que está en primer lugar es San Marcos. Bueno, la Cayetano siempre, ¿no? Por lo menos en mis tiempos siempre ocupaba Villarreal segundo y tercer lugar. Ahora estamos en los últimos. Entonces, eso, señores, no por estar en primer lugar, sino por ustedes mismos, para que demuestren su capacidad. Todos tienen una capacidad muy grande, pero la emplean mal. Empleenla bien y van a ver que les va a ir bien en el futuro. Por mucho más que la gente quiere decir no, pero ustedes ya se hicieron una reputación. No, no es así, porque ya conocemos a las personas, ¿sí? Entonces, por favor, estamos en una crisis grande de valores, pero si ustedes no lo retoman, porque si ustedes son los futuros papás, las futuras, ya hay papás y mamás. Los valores, señores, son casa, no es la universidad y el colegio. Así que traten de ser buenos hijos y buenos padres. Entonces, por favor, ya está dicho que a partir de la próxima semana comenzamos los exámenes y el 23 tenemos que estar entregando actas. Bueno, no sé si alguien quisiera decir algo. Doctora, una Sí. consulta, doctora. Esta semana hicimos los primeros grupos, entonces no sería lo ideal pues que empiece esta semana los otros grupos. Creo que esta Sí, semana hicimos los primeros, ¿no? sí, Del sí. al- Empieza el Adem- segundo grupo. Sí, por orden. y además, doctora, también el Oficina. martes tenemos un examen de historia también y lo Café caliente. el día ¿Lo puede martes tener? tendría ¿Puede qué más? Gracias. Bueno, yo, verdad, el martes no sé a qué horas tendrán historia, pero conmigo la historia comienza a las 11:20 y termina 1:50. Yo respeto mi horario. Otra pregunta. Por eso les hablé, pues, del respeto a los horarios. Ya, creo que, por favor, yo les doy estos minutos para que ustedes puedan preguntar, resolver sus preguntas, pero después están cada uno preguntando por su parte. Yo por esto, yo por lo otro. Muy bien, Joaquín. Las preguntas, todos tenemos un espacio. Esto de 10 minutos, 15 que estamos dedicando, es para que ustedes pregunten si tienen alguna duda, ¿no? Por eso pregunten, pero después, por favor, no estén llamando, preguntando. Para eso es este espacio. Mire, si todos fuéramos ordenados, otra cosa fuera nuestro destino. Pero somos desordenados. Queremos cuando podemos o cuando me conviene. Y la cosa no es así. Hay que respetar también los espacios de otras personas. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos un horario. Entonces hay que respetarlo, ¿no? Eso. Si nosotros aprendemos eso, hemos hecho bastante. Por eso los ingleses son considerados. Miren, el premier se demoró 1 minuto. Al día siguiente presentó su renuncia. Acá no, se quedan 5 o 10 años. Entonces tenemos que aprender no lo malo de afuera, también hay que aprender lo bueno de afuera. Doctora, buenos días. Una Buenas consulta. días.
Diga. ¿El examen desde qué tema nos va a tomar? ¿Desde el tema después del primer examen? No, 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 ya el primero lo dieron, ¿sí? Voy a tomar desde síndrome orgánico, psicótico y neurótico, porque el primero ya lo dieron. Ya, doctora, muchas gracias. Más bien esas dos notas se suman y salen un promedio. ¿Alguna otra pregunta más para dar por terminada? Y por favor, ya no estén preguntando, porque creo que la cosa está clarísima, ¿sí? Si tienen una duda, pregunten. Pregunten ahora o callen para siempre. Bueno, no hay más preguntas. Doctora, buenos días. Sí, buenos días. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Le había dicho que si ya descargó la lista, que descargue la lista. ¿Lo llegó a descargar, doctora? Sí, he descargado con 98. Ahorita, por ejemplo, hay 99. Pero yo le he descargado cuando era 98. Gracias. Ya, gracias, doctora. Doctora, buenos días. Lo que pasa Buenos es que días. me sacaron de la reunión y luego volví a entrar y creo que en ese momento tomó la lista. Pero yo he entrado desde las 8:02, estaba en la clase. Sí, pues preciosa, pero yo no manejo eso, lo maneja el sistema. Y miren, que he tomado casi a las 9:05 y 6 he tomado. Sí, bueno, entonces para todos ya, ¿cómo se llama? Irnos a nuestras aulas y ya terminar con la última parte. Por ejemplo, ahora los 8 grupos ya terminan su parte de práctica final. Por favor, hoy día sería su última nota ya de práctica, ¿sí? Muy bien, señores. Doctora, muchas gracias. Y bueno, empezamos la próxima semana con los exámenes, ¿sí? Yo veo que todos los profesores están comenzando ya con los exámenes la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Se queda mi grupo. Tienen 5 minutos para organizarse, por favor, uno por uno. Gracias. Ok, gracias, doctora. Doctora, gracias. Tuve el mismo inconveniente con lo de la asistencia y creo que la que faltó de esa una más adicional fui yo, pero estuve durante toda la clase. Pero yo no puedo hacer nada, mis alumnos. Es la computadora. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Ya. Entonces, por favor, tienen 5 minutos mi grupo. 9:20 empezamos, ¿sí? Ok, doctora. Ya, gracias.